pero aquí al que le aplaudimos únicamente es al Espíritu Santo. Así que déselo bien. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Déjame echar mi escaneada para luego llamar en la semana a los que no vinieron. ¿Por qué no viniste? Luego me equivoco y les digo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Sí fui, pastor. Ah, bueno, nada más estaba calando a ver si fuiste. Abra su Biblia, por favor, Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 1. Si necesita Biblia, levante su mano, le vamos a prestar una. ¿Quién me puede recordar la serie que estamos hablando? Empoderados. Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante. Y vamos a introducirnos en este mensaje que el Espíritu Santo tiene hoy para usted y para mí. Después de este tiempo glorioso de alabanza, después de este tiempo en donde nos conectamos con el cielo y donde yo muchas veces no quisiera terminar, estoy esperando instrucciones de arriba que me digan, síguele, párale un poco más, me estoy deleitando, porque esto se trata de Él, no se trata de usted y de mí. Amén. Y continuando con esta serie de empoderados, recuerde usted la esencia o el inicio del por qué nace esta serie. Nosotros estamos viviendo tiempos proféticos en donde el Espíritu Santo quiere hacer cosas sobrenaturales. Amén. Quiere hacer cosas ¿qué? Sobrenaturales. Y el Señor tuvo a bien usar su poder y la autoridad que hay en el reino de los cielos. Le cedió completamente el control y el poder a la iglesia. Repita conmigo, yo soy la iglesia. Y esta serie inició con un pensamiento. Cuando yo leo Hechos de los Apóstoles y veo que la iglesia primitiva tenía un poder impresionante de lo sobrenatural, tenía en sus manos las llaves de lo sobrenatural del reino de los cielos, y mi pregunta frustrada fue decir, ¿por qué no estamos viviendo en esos tiempos de sobrenaturalidad? Y por eso nace esta serie, para preguntarle al Espíritu Santo qué estamos haciendo mal, en dónde no estamos alineados, que no estamos viendo como quisiéramos el poder de Dios. Porque mire, el poder de Dios es adictivo. ¿A poco no? O sea, si me hubiesen dicho hace algunos años, mira, vas a presenciar un milagro así de infertilidad, alguien de cáncer que estaba desahuciado y yo lo voy a sanar, si alguien me lo hubiera dicho, yo no lo hubiese creído. Pero como lo que cantábamos hace ratito, tenemos un Dios grande, mucho más grande. Entonces esto nunca se acaba. Es como la cosecha de mujeres. Perdón. Vino una canción del mundo. ¿Qué decía esa canción? Que la cosecha de mujeres ¿qué? Nunca se acaba. Gracias a Dios. Y entonces viene este pensamiento de frustración en donde yo digo, por favor enséñame, porque yo quiero estar activado en las cosas sobrenaturales, y yo quiero que la iglesia esté activada en lo sobrenatural. Amén. Yo quiero que la iglesia esté activada en lo sobrenatural. Y usted está diseñado para eso. Y la pregunta de hoy encontré, el Señor me reveló una de las causas por las cuales no podemos ejercer eso. A lo mejor muchos de ustedes, de los que están hoy aquí, nuevos y no nuevos, a veces tienen que cerrar los ojos en la alabanza simple y sencillamente porque los tienen que cerrar. Pero realmente nunca han experimentado el poder y la sensación de sentir a Dios en tu corazón. Y hay gente que se le puede hacer pesada estos tiempos de alabanza. Y muchas veces tú puedes estar en la administración y resulta que tú invitaste a alguien por primera vez, como fue en el Congreso, que las mujeres que fueron por primera vez al Congreso recibieron un montón de cosas hermosas del Espíritu Santo. Y tú puedes estar ahí a un lado y dices, ching, yo la invité y yo nunca he sentido nada de lo que está sintiendo esta mujer, ¿y por qué yo no? ¿Sí te ha pasado o no? Y luego empiezas a pensar, no, se me hace que en esa iglesita son bien teatreros, porque son bien pancheros y hacen esto y hacen lo otro y son los mismos. Tenemos un Dios sobrenatural que actúa de diversas formas.
Y vamos a iniciar hoy leyendo Jeremías capítulo 1 verso 4, porque es un llamado que le hace el Dios Todopoderoso a uno de sus hijos. Y dice el verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está redactando, está hablando Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí. ¿Qué le dice? No sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo. ¿Cuánto iba a decir? Todo lo que te mande. Y luego el verso 8, que es una promesa: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta palabra hoy caiga en nuestros corazones, que la tierra esté flojita, húmeda, Señor, para que la semilla de tu palabra se quede, se guarde y podamos hoy salir de este lugar de una manera diferente, porque estando delante de tu majestad, delante de tu presencia, ningún mortal como nosotros puede salir de este lugar igual después de haber tenido un encuentro contigo. Amado Espíritu Santo, quita todo lo que estorbe, todo pensamiento de preocupación, de afán y de quehacer que mis hermanos y mis hermanas tengan pendientes. Quítalo, bórralo, y que estemos centrados y concentrados en lo que tu hermoso Espíritu Santo nos va a enseñar hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y nos encontramos que con el llamado de Jeremías se parece mucho al de nosotros. El Señor le está haciendo el llamado a uno de sus hijos y me impresiona porque Jeremías tenía alrededor entre 15 y 20 años. O sea, era un chavillo. Era un chavillo. O sea, Dios quiere usar a los jóvenes. Dios no creas que está esperando a que te salgan canas para que tengas experiencia. Dios quiere usar a los jóvenes. Y nosotros tenemos un diseño desde el cielo en donde el Señor ha instaurado códigos en nuestro espíritu para que nosotros podamos ejercerlos el día que ese llamado se cumpla. ¿Ok? Te voy a explicar esto para que podamos entender. Dios se reunió en el Espíritu con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se reunieron en la eternidad y diseñaron a Jeremías. Y a Jeremías le dieron capacidades espirituales, talentos y dones y códigos espirituales por los cuales el Dios Todopoderoso le está diciendo esto. Vamos a volver a leer el verso 4, el verso 5, porque dice, ¿qué dice la primera palabra del verso 5? Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios ya te conocía en el espíritu desde antes de que tú siquiera tuvieras el primer día o el primer momento en la concepción en el vientre de tu madre. Tú traes un diseño del cielo, ¿sí? En el cielo, al igual que Jeremías, se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te diseñaron a ti así como eres, ¿sí? Así como eres. Las capacidades espirituales que hoy tienes no son nuevas. Te las puso Dios desde la eternidad, se las puso a tu espíritu, ¿sí? ¿Por qué, si el Dios Todopoderoso ya conocía a Jeremías, por qué la primera reacción de Jeremías es un lamento? Ven, Mike, yo creo, ¿cuántos años tienes, hijo? 16. Está en el a ver, si tú no supieras, porque ya te solté la sopa antes de tiempo. Si tú no supieras que Jeremías estaba entre 15 y 20 años, ¿qué edad te imaginarías que dice, soy un niño? Dime un número de años. 10 años, exacto, 5, 10 años es la de un niño, ¿sí? Pero Jeremías ya no era un niño. Se sentía como un niño, pero no era un niño, ¿sí? Pero vamos a suponer que el Dios Todopoderoso, cierra tus ojos, Él está en el espíritu orando un día. Se levantó como este joven que se levanta siempre a las 3 de la mañana a orar. Las rodillas ya tienen costra ahí, no pueden cicatrizar, porque este joven todos los días a las 5 de la mañana está orando. Y de repente el Señor le dice lo siguiente: Jeremías,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, fíjate lo que dice. A ver. No, Señor, soy un niño, no sé hablar. Pues así más o menos yo creo que dijo. Un poco más dramático, ¿no? Lo vamos a mandar más a la escuela de actuación. Párate. Pero más o menos ese lamento de alguien que recibe el llamado de Dios, como muchas veces tú y yo, cuando sentimos en nuestro espíritu que el Señor quiere hacer algo con nosotros, nos da ese mismo temor y decimos, y empiezas a buscar pretextos. Repite conmigo, pretextos. Argumentos humanos para no cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Y generalmente siempre nos estamos lamentando de las cosas a las que somos llamados o las cosas que ya estamos haciendo dentro de la iglesia, porque el lamento no nada más es al inicio, es durante nuestro caminar en Cristo. A veces puedes estar cansado de lo que estás haciendo y dices, ¡ay, ya me cansé! Y el Señor te dice, cállate, porque yo te diseñé para eso y te diseñé para más. Los argumentos que nosotros tenemos no son válidos en el reino de los cielos, porque el Señor nos puso códigos. Repite, códigos. Ya siéntate, hijo, dele un aplauso aquí no te vayas, porque vas a hacer la segunda parte. Entonces, Jeremías, quiero hacerte una diferencia entre el llamado y propósito. Repite conmigo, llamado no es lo mismo que propósito. El llamado es una invitación que Dios te hace. Una invitación que Dios te hace, como te han llegado muchas invitaciones para fiestas, y casi a todas vas, porque para eso sí tienes tiempo, ¿sí? Entonces te llega una invitación, tú la abres y dices, wow, pues son de mis amigos, se van a casar, o es el cumpleaños de un niño, los llevo allá para que jueguen y me dejen un rato en paz, y yo estoy en el Facebook o en Instagram o lo que sea. Entonces ya estás haciendo tus planes y tus proyectos para ir a esa invitación, pero tú tienes la determinación y de decir voy o no voy. Ese es el llamado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Y el propósito es la razón por la cual tú existes. ¿Ok? A ver si me estoy explicando. El propósito es la razón por la cual tú existes. Jeremías era llamado, él aceptó el llamado, a pesar de que se pone de chillón como nena, él acepta el llamado y le dice, está bien. Un poco más adelante vemos que empieza a trabajar en un tiempo en donde el pueblo de Israel estaba perdido, en donde el pueblo de Israel estaba volcado a la idolatría, en un pueblo, en una generación, en un tiempo donde el pueblo de Dios, los oídos los tenían embotados, no le hacen caso a Jeremías, y él sabía lo que le tiraba, porque ser profeta es un enviado a comunicar lo que hay en el cielo, es traído a la tierra. ¿Ok? Entonces él acepta el llamado en medio de muchos argumentos y de muchas circunstancias, pero él decide aceptarlo. Ahora, hay muchas personas que reciben el llamado de Dios, abren la invitación, pero deciden no ir. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, tú sabes que tienes una invitación a servir en el reino de los cielos, pero tú tomas la decisión de decir no. Y el Señor dice, está bien, si tú no quieres, no pasa nada, no hay problema. Dios es un caballero, Dios no te va a forzar a hacer algo que tú no quieras, pero te vas a perder de un montón de bendiciones. Fíjate lo que es tan amoroso y tan caballero el Señor, que en Deuteronomio 30:19 le dice a su pueblo lo siguiente. Fíjate, quiero que nos quede bien claro. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Cuándo? Hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué dice? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Yo creo que ahí dice, por favor, y mira, sí, ahí está lo bueno y lo malo, pero por favor, escoge la vida. Te amo tanto que te pido que escojas la vida, para que vivas tú, ¿qué dice? Y tu descendencia. Más adelante dice el maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces el Señor lanza una invitación que Jeremías acepta, y muchos de ustedes tienen esa invitación, ya la leyeron, pero no le quieren entrar al propósito. ¿Sí? Y este mensaje viene a colación
Porque yo le preguntaba al Espíritu Santo por qué no todos podemos movernos en lo sobrenatural. Y hay muchas personas que están en la iglesia, que tienen años asistiendo a la iglesia, pero que no están dentro de su propósito. Sí, ¿me entiendes? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, puedes conocer de la Biblia, puedes incluso servir en la iglesia, pero no estás dentro de tu propósito. A ver si me estoy explicando. Para que te des una idea, más o menos. Cuando tú aceptas la invitación a servir a Dios, vienen y se activan todos los códigos espirituales que ya se te dio en el cielo. ¿Sí? Es ahí cuando se activan. No se activan antes porque tú no has tomado la decisión de atender tu llamado. Quiero a 3 jóvenes aquí para que podamos entender este principio, por favor. Mike. ¿Y otros 2 chicos? El fortachón de Buena Tierra. Ok. Cuando te crearon a ti, la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que estamos formados de espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Cuando hubo una reunión en los cielos, el Espíritu de Dios le puso a tu espíritu todos los códigos espirituales, capacidades, dones que Él ya tiene. ¿Ok? Pero para que Él pudiera traspasar las fronteras del tiempo y estuviera en este planeta, Dios diseñó que tuviera un cuerpo. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Tuviera un cuerpo y que ese cuerpo viniera equipado con un alma. Ahora estos 3 ya no son 3, tómense de la mano, sino es un solo ser. ¿Sí estamos entendiendo? Es un solo ser. Y esto es maravilloso porque es el paralelismo al Padre, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Entonces Él trae códigos en su espíritu que Él no conoce todavía. No conoce todavía hasta que reciba el llamado de Dios en el cuerpo, ¿sí? Y el alma, pues todos la identificamos bien, ahí es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero resulta que el cuerpo, cuando él nace con una mente en blanco. Él tuvo que aprender a caminar, ¿sí? Tuvo que aprender a comer, que come muy bien, por cierto. Tuvo que aprender a leer, ¿sí o no? Todo eso lo tuvo que aprender él con el tiempo. Y todas las cosas que toca maravillosamente el bajo, lo estaba oyendo yo y dije, wow, estaba aventando unos sonidos padrísimos. Muy bien, hijo, muy bien. Y él tuvo que aprender este talento de tocar el bajo. Le ha invertido muchas horas en aprender el bajo, ¿ok? Esto todo lo tuvo que aprender él. Pero él no conoce los códigos que hay en su espíritu todavía, ¿ok? Aunque él está tocando, a lo mejor ya los descubrió, ya sabe su llamado, pero si no sabe a qué se va a dedicar todavía, es muy probable que no conozca su llamado. El hecho de que él vaya a ser arquitecto, vaya a ser ingeniero, vaya a ser licenciado o presidente de la República, no significa que ese sea su propósito, su destino. Todas estas cosas que nosotros hacemos en la tierra deben de ser encaminadas, deben de ser usadas como herramientas para cumplir nuestro destino en Cristo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, si tú crees que ya tienes un título en tu oficina, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Dele un aplauso a todos los profesionistas que hay aquí. ¿Qué es un código, pastor? Es un conjunto de información que pone el fabricante y que es imposible cambiar. ¿Ok? Un código, lo voy a repetir porque no me lo aprendí, es un conjunto de información que pone el fabricante y que es imposible de cambiar. Por eso más adelante dice el apóstol Pablo que los dones y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables. Entonces, ya siéntense, hijos. Quiero que te quede bien claro esto.
¿sí? Porque un ser como estos puede, insisto, puede venir a la iglesia, puede levantar sus manos, pero nunca vivir en lo sobrenatural, porque no ha entendido que su destino es diferente a lo que él está practicando hoy día. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Ok. ¿Qué sucedió entonces con el ser humano? Porque esto que sucedió con Jeremías se perdió en el jardín del Edén. Ahí fue donde todos nosotros perdimos nuestra identidad. Pero el Señor sabía perfectamente que lo que iba a hacer este joven, y yo veo hasta un poquito en las palabras del Dios Todopoderoso, un poquito de enojo, porque le dice: no digas soy un niño, porque todo lo que yo te mande, a donde yo te mande irás, y lo que yo diga que tienes que decir, dirás. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos encontramos en propósitos diferentes. Estás buscando algo que no sabes ni qué es. A veces quieres buscar ser completo o ser pleno, buscando el amor de un hombre o de una mujer. Y resulta que cuando tienes el amor de un hombre o de una mujer, te sigues sintiendo vacío, porque ya te traicionó, porque ya te falló, porque ya te dejó, porque ya anda con otra o con otro. ¿Sí o no? Entonces sigues sintiendo ese vacío porque estás caminando en lugares en donde no está dirigido tu destino. Repite conmigo: tu destino. Puedes tener mucho dinero, gloria a Dios. Puedes ser el número uno en tu trabajo, pero eso no significa que estés cumpliendo el propósito que desde el cielo Dios te puso los códigos para que lo ejercieras aquí. ¿Ok? Ahora bien, te decía yo, y tan es así, fíjate, tan es así, que en Jeremías 29:11, al mismo profeta, el Espíritu de Dios le dice a él, si me lo puedes poner, Jeremías 29:11. Le dice, a pesar de que él se está quejando, Dios le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros o de ustedes. ¿Quién dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ok? Porque yo sé. ¿Por qué sabe Dios? Porque Él nos creó. Él nos creó. Él sabe bien. O sea, cuando el Señor Jesús te dice que cosas mayores harás en la tierra, es porque las puso en la eternidad. ¿Sí me entiendes? Ajá. Está poniendo chido esto. Hasta ahorita lo estoy entendiendo yo también. Gracias, Dios, ¿no? Entonces, ven, Mike, préstenme una telita o una de esas que le ponen ok. Entonces, cuando el Espíritu tapar así. Cuando el Espíritu no ha recibido la información y los códigos del cielo, esto está tapado. Esto no está visible. Entonces tiene que venir una revelación de Dios para que sepas qué hay en tu espíritu. ¿Sí? Muchos de ustedes tienen el don de sanidad, el don de milagros, pero nunca se han puesto a orar por nadie. Porque les da miedo, porque no han visto, no han entendido que ustedes traen códigos desde la eternidad. ¿Sí me entiendes? Entonces tu propósito y mi propósito para vivir en lo sobrenatural es empezar a quitar el velo, tener la revelación de la que te hablé la semana pasada. Ya, hijo, siéntate aquí cerca porque vas a ser mi actor principal. Entonces, ¿qué sucedió? Quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 3, porque estoy ahí, quiero que te quede bien claro qué fue lo que sucedió. Génesis 3, verso 3 y 4, que estamos hablando de la caída del hombre cuando pecó, cuando Eva come el fruto prohibido, se le da de comer a Adán, pero voy a usar el verso 3 y el verso 4, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, la advertencia estaba dada, la orden estaba dada. Yo te dije la semana pasada que ahí en el huerto del Edén no había necesidad de revelación, porque el ser humano tenía una comunicación directa con Dios. Pero le hizo una advertencia y le dijo: no comas de ese árbol para que no mueras. Y sin embargo, todos sabemos lo que sucedió. Entonces, cuando Adán y Eva cometen ese pecado, ellos mueren en el espíritu, mueren en el alma y mueren en el cuerpo, porque el ser humano estaba diseñado para ser eterno. La idea de Dios desde un inicio era que fuésemos
eternos. Pero a través del pecado, a raíz del pecado, el hombre muere en su espíritu, muere en su alma y muere en su cuerpo. Cuando Adán peca, se levanta un muro, te decía la semana pasada, entre Dios y el hombre, y él ya no tiene esa revelación, esa comunicación directa con Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue el plan B. Él ya estaba en el plan original para venir a restaurar lo que el hombre había echado a perder. Porque todos echamos a perder. Somos especialistas en echar a perder las cosas, ¿sí o no? Pero aún con todo eso tenemos un Dios maravilloso. Y entonces el ser humano, ya estando muerto en espíritu, alma y cuerpo, se empieza a multiplicar en muerte. ¿Sí? Las generaciones que vienen enseguida se empiezan a multiplicar ¿en qué? En muerte. Ay, pastor, no, porque estaban vivos, y si no hubieran estado vivos no se multiplican. Vamos a entenderlo de una manera un poquito más clara, un poco más adelante. Y el ser humano se empieza a multiplicar y empieza a reproducirse en muerte. Y empieza a dar lo que tiene. Lo que tiene es una muerte espiritual. Y las siguientes generaciones nacen exactamente de la misma forma. Con esto te digo que tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Sí me entiendes? Dice la palabra de Dios, bueno, no dice la palabra de Dios, dice esta frase que me encantó, dice: tú das lo que tienes y reproduces lo que eres. A ver, repite conmigo. Tú das lo que tienes y reproduces lo que eres. O sea que si tu matrimonio está mal, es porque tú estás dando lo que tienes y estás reproduciendo lo que eres. Necesitas un encuentro con Cristo para que empiece el proceso de transformación en tu vida. Si tu matrimonio ya está cambiando, bueno, gloria a Dios. Los códigos que fueron dados en la eternidad ya están siendo destapados, están siendo revelados a ti, y tú estás caminando de una manera diferente. ¿Ok? Si eres mal administrado con tus recursos económicos, es muy probable que eso lo hayas aprendido de tus padres y de tus abuelos. No tienes la capacidad de administrar los recursos económicos. Y aún así le dices al Señor: Señor, por favor ayúdame porque los de Electra están allá afuera. Aquí no hay nadie, pues me contaron que llega a suceder en algunas iglesias. A ver, pastor, explíqueme eso. No me queda claro de que se reproduce muerte en espíritu, muerte en alma y muerte en cuerpo. Una vez al Señor Jesús, en Mateo 8, si me lo puedes poner. Una vez al Señor Jesús le dijo uno de sus discípulos, le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, solamente déjame ir a enterrar a mi Padre. Y fíjate lo que le contesta el Señor Jesús en Mateo 8, 21 y 22. ¿Ok? Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y el Señor Jesús contesta, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren. ¿Cómo estaban? ¿Estaban vivos o estaban muertos? ¿Estaban vivos o estaban muertos? Estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Por eso les dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. ¿Ok? Fíjate la mentalidad de Dios. Un hombre sin Cristo está muerto. Por eso no experimentas lo sobrenatural. Por eso no entiendes muchas cosas que hay en el mundo espiritual, porque no has despertado. Una vez en Juan capítulo 3, el Señor Jesús tiene una conversación con una autoridad religiosa de aquel tiempo que se llamaba Nicodemo. Y lo va a ver el Señor Jesús y le dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre grande, y yo sé que las manifestaciones del poder que tú estás haciendo solamente son avaladas porque Dios está contigo. Y se acerca a él con un buen corazón y con una buena actitud. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 3 verso 3, porque el Señor le contesta esto. Ese era un hombre letrado, era un hombre preparado, era un hombre que se sabía de la A a la Z la ley judía. Y fíjate lo que le dice en Juan 3 verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué? De nuevo, no puede ver, ¿qué dice? El reino de Dios. Ups. ¿Conocía de la ley, de la Torá? ¿Era instruido? ¿Tenía un título en su casa? ¿Tenía una buena posición económica? Pero no había nacido de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, ¿qué dice? ¿De qué te hablé la semana pasada?
no podemos ver el reino de Dios. Y mientras no entendamos que tenemos unos códigos, el pastor se la va a pasar toda la vida insistiéndote en que vengas a orar. El pastor se la va a pasar diciéndote las mismas cosas, pero tu entendimiento está bloqueado, está velado. Por eso tú ves que hay cristianos que tienen 5, 10, 15 años asistiendo a la iglesia y siguen fumando o siguen tomando y siguen tratando mal a sus esposas, y las esposas también siguen tratando mal a sus esposos. ¿Sí entendemos? Por eso es que los de allá afuera nos dicen, y se agarra el diablo de ahí para decir: ¿para qué vas a la iglesia cristiana? ¿Ya viste el vecino? Tiene su arrocito por ahí. Yo ya lo vi. Su arrocito quiere decir otra mujer, pues. Y el diablo se agarra de ahí y se encarga de eso para tratar de difamar a los hijos de Dios. Pero todo eso pasa porque es el mismo proceso que Nicodemo no había experimentado. Le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y luego un poco más adelante se la pone más complicada, porque le dice: todo lo que es nacido de la carne es carne, y todo lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces necesitamos hoy, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo no sé cuántos años tengas en la iglesia, pero hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día en donde los códigos van a ser quitados, van a ser, mejor dicho, el velo va a ser quitado, y los códigos que tú traes, como los tenía Jeremías, van a ser vistos por ti, van a ser entendidos por ti. Amén. Entonces, yo quiero que eso suceda en la iglesia. Mira, han estado sucediendo cosas bien bonitas. Ayer tuve una reunión con el grupo de servidores y les di una noticia que les tengo que dar a ustedes también. Nos cambiamos de casa en enero. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya te iremos dando detalles, pero es un lugar 5 o 6 veces más grande que este, con estacionamiento particular y un estacionamiento público. Ya te iremos. Yo veo las caras de unos que sí. Las palomitas y eso es lo mismo. Dios nos está bendiciendo, hermanos. ¿Y sabes por qué nos está llevando a un lugar más grande? Porque Él lo va a llenar. Él lo va a llenar. ¿Y sabes a quién va a usar? A mí, porque a nosotros, decían en la primaria, nosotros huele a manada, ¿no? A mí, a mí. Por eso te estoy enseñando esto. Porque así como el Señor usó a Jeremías con códigos que ya le había puesto de lo eterno, Él te quiere usar a ti. Y mucha gente ya ha tenido la revelación, y mucha gente está compartiendo de la palabra de Dios, está invitando gente. Hoy hay invitados aquí. ¿Y sabes por qué? Porque a esas personas ya se les revelaron los códigos que tenían. Y dice: yo fui diseñado para ser evangelista, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Hay gente que dice: yo fui diseñado para dar clases dominicales. Mira, por ejemplo, mi amada esposa, ella fue maestra durante toda su vida. Pero el diseño de Dios, los códigos espirituales que ella tenía, no eran para que fuera maestra de secundaria. El Señor permitió que ella le gustara la danza folclórica, y que un día de su estado viniera a Cuernavaca y tuviera un encuentro con el mejor día de su vida después de conocer a Jesucristo. Y conoció a un morenito, buen mozo, japonesito, y cuando lo vio dijo: wow, aquí está mi destino. Amén. El Señor nos puso ahí. En serio, lo dije para que te rieras, pero el Señor tiene, desde la eternidad, tiene predestinado con la mujer o el hombre con el que van a trabajar juntos en el ministerio. Muchas veces creemos que el yugo desigual es solamente entre un inconverso y un cristiano. No, el yugo desigual también puede haber dentro de la iglesia, porque puede haber un pastor
que tiene el llamado a ser pastor, del ministerio de ser pastor, y se puede casar con una mujer que no le interesa nada del ministerio. Y yo, gracias a Dios, tengo una esposa que le encanta el ministerio. Somos un equipazo en Cristo Jesús, junto con todos ustedes. Entonces ese lugar a donde nos vamos a ir va a ser llenado por ustedes. Hay muchos que se pueden estar durmiendo en las prédicas, porque su entendimiento está cerrado. O sea, no les importa lo que se está hablando, porque su entendimiento los cables están cruzados. ¿Sí me entiendes? Entonces es tiempo de decir, yo no sé si te ha pasado en la vida a ti alguna vez, en esos tiempos en donde estás pasando por situaciones complicadas, en donde dices y no conoces a Cristo, te pasó por la mente decir, yo no sé para qué vine al mundo, no sé cuál es la razón de mi vida. Tengo dinero, tengo esto, y si no lo tienes, pues es porque no lo tienes. Pero cuando lo tienes dices, ¿por qué tengo muchas cosas que la gente quisiera y sigo siendo tan infeliz? ¿Sabes por qué? Porque tienes un diseño del cielo que no has aplicado en la tierra. Somos diseñados para cosas grandes, ¿ok? Entonces ahí estaba el problema. Somos muertos espirituales. Y en primera de Pedro 1, 18, 20 dice lo siguiente. ¿Me lo puedes poner, hijo, por favor? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibieron de vuestros, ¿qué dice? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde qué dice? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, desde antes es la palabra de hoy es antes. Di conmigo antes. ¿Dónde conoció Dios a Jeremías? Antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que el Señor Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo para volver a conectar el cielo con la tierra, para volver a conectar al ser humano con el Dios Todopoderoso a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú recibes a Jesús, tú tienes una línea directa con Wi-Fi los 365 días del año, las 24 horas del día, pero no la usas. Usas la del internet nada más, y te parece una tragedia cuando llueve y el internet se va. ¿Sí o no? Pero tienes la línea al cielo conectado todo el tiempo. No necesitas pagar nada porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces, fíjate lo importante que es esto. Nosotros estábamos muertos, repite conmigo, estábamos muertos. Y dice Efesios 2, capítulo 1, si me lo puedes poner, porque dice que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios 2, capítulo 1, y Él os dio, ¿qué dice? Vida. Repite conmigo, vida. A vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. Cuando no conoces los códigos y el propósito de Dios para tu vida, estamos, ¿qué dice? Muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No es bueno el Señor? ¿No es maravilloso el Señor? Que aun cuando estábamos en la porquería, voy a hablar de mí, cuando estaba en el alcohol y practicando todas las cosas que eran equivocadas, el Señor ahí me decía, ¿cuánto te amo, Jorge? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Tengo algo grande para ti. Tengo algo bien bueno. No te lo digo porque no lo vas a entender ahorita, pero todas las circunstancias que voy a permitir en tu vida te van a guiar a tu destino. Ahora, fíjate bien. Todas las circunstancias que estás pasando, porque la vida cristiana, yo te tengo que decir las cosas como son. La vida cristiana no es que no tengas problemas, los vas a tener. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no te voy a vender, porque nos ha tocado ver en iglesias, ven a Cristo y se acabarán las penas, la tristeza, la depresión. Y sí, en parte es cierto. Pero como estamos en un proceso, di conmigo proceso. El Señor permite los procesos para guiarte a tu propósito. Romanos 8:28. Pónmelo por favor, anótenlo, porque traigo las citas aquí, bueno, y también en el iPad, pero quiero que las anotes y que después las medites.
Porque si tú estás pasando hoy por problemas de salud, si tú estás pasando por problemas económicos, si tú estás pasando por problemas familiares, fíjate lo que dice. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante viene después. A los que conforme a su ¿qué? ¿Son qué? Llamado. ¿Fue Jeremías llamado? Sí, ok. Entonces, tú no puedes, mira, hay diferentes, no me lo quites eso porque voy a tocar un punto ahí. Si tú estás pasando por algunas de estas situaciones, la primera pregunta es, ¿amas a Dios? Ok, amas a Dios. Pero si tú le estás diciendo, Señor, ¿por qué tengo problemas económicos, Señor? Si yo te amo. Bueno, sí, el Señor te dice, sí, yo sé que me amas. La pregunta segunda sería, ¿estás en el propósito de Dios? Esa es la más importante. ¿Estás en el lugar donde Dios te diseñó? ¿Estás haciendo las cosas para lo que fuiste llamado? Porque si no estás en el propósito en donde tú estás, por ejemplo, Señor, ¿por qué choqué mi carro, Señor? ¿Por qué no me cuidaste, Señor? Y el Señor te puede decir, porque andabas en un bar, hijo. ¿Andaba en su propósito? No. ¿Tienes cara para reclamarle a Dios? No, porque no andas en el propósito. Ahora, fíjate el verso siguiente, el 29. Dice, porque a los que, ¿qué dice? ¿Cuándo? Porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Por qué el Señor permite adversidades en tu vida? ¿Para que te parezcas a quién? A su Hijo Jesús. ¿Qué tanto te pareces hoy día a Jesús? Cada vez que te enfrentes con una situación de tu personalidad, yo tengo problemas con la ira, lo reconozco. Tengo problemas con la ira y cada vez que estoy a punto de darme un ataque de ira y de querer desahogarme con el primero que se me pone enfrente, y casi siempre es Gera, porque es mi escudero. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿lo que estoy haciendo me hace parecerme a Cristo? No. Entonces tengo que decir, Señor, trata conmigo en esa área, porque todo lo que está pasando es para yo darme cuenta si me parezco a ti. ¿Sí estamos entendiendo? Porque los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó. Voltea con el que está a un lado de ti y dile, el Señor te conoce antes. Amén. Y un poco más adelante, el apóstol Pablo, que tenía una revelación completa de todo esto, él sabe que cuando una persona ya descubrió los códigos espirituales que traía desde el cielo, ahora es espíritu, alma y cuerpo de los chicos que estaban aquí. Ahora, sabe que en el alma y en el cuerpo nosotros tenemos vicios que hemos aprendido, así como Mike aprendió a caminar, yo aprendí a tomar alcohol, por ejemplo. Nadie me dijo, a ver, mira, se toma así, se le echan los hielitos así. Yo vi solito, después me las preparaba yo solito. No había nadie que me enseñara. Eso es lo que hacen nuestros padres. Inconscientemente nos enseñan todas las cosas que hoy nosotros somos. Por eso dice el apóstol Pedro que esta forma de vida la heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Pero nosotros tenemos en el alma ahora que empezar esa lucha para parecernos a nuestro Señor Jesucristo, y esto ya depende de nosotros. Efesios 4, 22 y 23, anótenlo por favor. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿ya estás ahí? Dice, en cuanto a la pasada, le está hablando a cristianos. ¿A quién le está hablando? A cristianos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿qué dice? Del viejo hombre. O sea, ya tienes a Cristo, ya los códigos ya se revelaron, pero ahora es tu responsabilidad, ¿qué? Despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué dice? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia?
¿Me estás entendiendo? Si no, te vuelvo a predicar otra vez. ¿Sí? ¿Puedes pasar, Kat, por favor? Ahora, fíjate bien. Yo meditaba sobre esto y dije, Señor, ¿en qué momento yo, Jorge Mora, descubrí esos códigos de los que les voy a hablar esta semana a tu iglesia? Y yo descubrí una cosa. Hoy he ministrado a algunas personas, y cuando yo ministro a una persona por primera vez, yo lo que hago es que soy vulnerable. Vulnerable quiere decir que cuento mi vida antes de Cristo tal y como es. No me da vergüenza decirlo, pero es una puerta que se abre para que la otra persona pueda abrirse también, ¿sí? Yo soy vulnerable y digo, yo era esto, yo era aquello, yo era esto, pero ya no lo soy, el Señor me ha rescatado, ¿ok? Tengo muchas luchas todavía, pero estoy en el propósito de Dios. Entonces, yo me di cuenta de algo, hermanos. Los últimos 3 años antes de que yo descubriera que yo tenía un propósito en la vida y que tenía un diseño del cielo, el diablo fue cuando más me atacó. ¿Te acuerdas, corazón? ¿Cómo me atacó? Pues yo pensé en suicidarme varias veces. Y yo le digo siempre a la iglesia, no creas que soy pastor porque he sido mejor persona que ustedes. He sido de lo peor, fui de lo peor. Pero ahí es donde el Espíritu Santo se glorifica, con personas insignificantes, con personas que nadie daba un peso por ellas. Y yo me acuerdo que en esos 3 años que tuve una crisis existencial espantosa, estuve estudiando metafísica, andaba buscando la verdad por todos lados, estaba huyendo de Dios inconscientemente. Y en esos 3 años el Señor trató conmigo, pero también el enemigo quiso destruirme. A tal manera que, te vuelvo a repetir, yo pensé en quitarme la vida, porque el diablo tiene cierto poder. Y él sabe que alguien que va a ser su oponente en un futuro cercano, él decide aniquilarlo antes de que sea conocido y sea revelado esos códigos eternos de los cuales Dios ya me había puesto a mí en la eternidad. Y el Señor, desde antes de la fundación del mundo, cuando yo le dije, sí, Señor, voy a aceptar tu llamado, sí, Señor, voy a ser pastor, cuando yo le dije eso, dice, pues qué chido, hijo, pues no me estás sorprendiendo. Eso yo ya te lo había puesto ¿desde cuándo? Antes. Qué bueno que aceptaste, porque si no hubieras aceptado tú, hubiese aceptado otro. La obra de Dios no para porque tú no aceptas tu llamado. Y así todos los que estamos aquí, Ebduy y Margarita, por ejemplo, que están por ahí atrás, ellos fueron diseñados, codificados desde la eternidad para enseñar a los niños. ¿Sí me entiendes? Las maestras que están ahí, Dios les dio capacidades, especialmente con la paciencia, para que pudieran enseñar y cuidar niños. Y son los códigos que tenemos. Lo que Dios está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo con Gerardo en los anexos, eso Dios se lo había dado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo decido aceptar el llamado de Dios, le digo, ok, Señor, ahora entiendo por qué el diablo. Y te estoy contando todo esto porque si tú estás pasando por situaciones complicadas, muy complicadas ahorita, de cualquier giro, es muy probable que estés a punto de descubrir los códigos eternos que Dios tiene para ti. ¿Sí me entiendes? Ahora yo entiendo y digo, Satanás quería terminar conmigo y con mi familia porque sabía que yo iba a ser pastor. Y porque sabía él que yo iba a ser su peor enemigo y que le iba a pisar la cabeza con toda la autoridad que me da el Espíritu Santo, y que íbamos a empezar en una iglesia pequeñita, y todo lo que va a suceder el Señor ya lo sabe. El Señor sabe que ibas a estar hoy aquí, que te ibas a dormir, el Señor lo sabe. No le gusta, claro, pero Él lo sabe. Entonces es tiempo de decirle al Espíritu Santo, por favor, muéstrame para qué vine a este planeta. Y yo veo, por ejemplo, a un apóstol Pedro, que él era pescador,
Pero los códigos espirituales que tenía, Dios los tenía para que fuera uno de los más grandes predicadores. El rey David era un pastorcito de ovejas, así inició, pero los códigos que tenía era para ser rey. ¿Sí? ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, pero Dios, el diseño de Dios y los códigos de Dios del reino que le había puesto era para que le predicara a los gentiles. ¿Sí me entiendes? Y así podemos empezar con algo pequeño, pero mientras tú sepas que estás en el propósito de Dios, eso se va a ir revelando poco a poco. Amén. Y hay muchos cristianos que ni siquiera hemos nacido de nuevo. Por eso no podemos ver, ¿qué dice? El reino de Dios. Termino con Efesios capítulo 1. Y lo vamos a hacer oficial, como dice Sam. Lo vamos a hacer oficial. Y en este verso te resumo todo el mensaje. Espero que lo hayas entendido. Pero si no lo entendiste, lo vas a entender con esto. Y si no lo entiendes con esto, pasa a mi oficina, por favor. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Ya estás ahí? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué dice? Espiritual en lugares. ¿Dónde nos bendijo? ¿En la tierra? ¿Dónde nos bendijo? Amén. ¿Qué es bendecir? Bendecir es decir cosas buenas de alguien. Maldecir es decir cosas malas de alguien. La diferencia entre la palabra de Dios y el Dios Todopoderoso es que cuando Él te bendice, las cosas se hacen. En lo eterno ya está hecho todo. Al Señor no le sorprende que nos cambiemos de iglesia. Él ya sabía, Él ya lo tenía destinado. Pero nos bendijo en lugares, ¿qué dice? Celestiales, al igual que Jeremías, en lo eterno. O sea, no sé si haya palabras. Tú ya eres bendito, pues. Tú ya eres bendito, nada más que no han sido revelados los códigos de entendimiento en tu mente y en tu corazón. No le pidas bendición a Dios. El Señor, ¿qué dice? Que ya te bendijo. Ahora, fíjate bien lo que dice el verso 4. Pon mucha atención. Según nos escogió en Él, ¿qué dice? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Igual que Jeremías. Para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Y si no te quedó claro, fíjate lo que dice el verso 5. En amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado. Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate lo que significa la palabra predestinado, y viene de la palabra griega prorizo, con doble O, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Está medio larga, pero voy a volver a repetir para los que están anotando. Predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Todo lo que va a ocurrir en tu propósito se va a dar. Y los planes de Dios no tienen que ver nada. Los sueños de Dios no tienen que ver nada con los sueños que hay en este mundo. Son mucho más grandes. Tienen que ver con bendecir a otras personas, tienen que ver con ayudar a otras personas, tienen que ver con compartir de la palabra a otras personas. El Señor quiere tener a los que más se pueda en el reino de los cielos, y Él decidió escogernos a nosotros, a gente imperfecta, pero sabe que lo podemos hacer porque Él nos codificó desde antes de la fundación del mundo. Y la última palabra dice el verso 5: en amor habiéndonos predestinado, ¿para qué dice? Para ser
El ser humano está concentrado más que en ser, en hacer. ¿Sí o no? Hacer dinero, hacer esto, construir aquí, construir allá. Pero nos preocupamos poco por ser. Y a Dios lo que le interesa es que seas, más que seas, a que hagas. ¿Sí me entiendes? Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios y que eres heredero y coheredero con Cristo Jesús, entonces empiezas a caminar en el reino de los cielos. Ponte de pie, por favor.